Deuteronomio 6. Habite vite kabdix nop te alaleticuntike. Como te bayelte mel tatil, te hanish yayutz intes nich anabe. Te me ay tut kerema buntu acheun, lo kambahel mastunat masanak inal kabute tu alale. O te kawal bete alale tontoat kabute, masanak inal mastojobat. Haini yash ochtas holte alale. Y yash chunte manistun aete tonto, te chico de mastunat sonsoat kabute atut kereme. Te tu ache yash chun yash ochtas hol y ayal hichnisha manishukuna. La yalbon hopa, te papa eso, te mama y yalbon te sonson las malas tú, ¿no? Kalash bata escuela ta primaria o ta preescolar, jala poesía, pasa a participar más can. Billun como hauts in billun, tes papaetes, mamaete, halbote, mas nakinal, te mashtun, te mama y bisnae, hich ochtas hol, y hich yashkol bahel, hasta que yashmuku bahel, hasta que yashcham bahel, haat la hin, te abuela nichinabe, la utzin, te alale, la utzin, te tut achiche, haat, te padre de familia, Hayun, te hay, ahí está padre de familia. Yameskan yakanata lek yameskan escuch la botan hayun. Tamante Deuteronomio capítulo 6. Hayun te halbote mandarte me esta etiqueta tamante Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a repetir. Amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué más? Con todo el alma. Con todas las fuerzas. Y con toda la mente. Hermanos, Ilewil. Hay un kerem. Hay un winik. Temero yashya bellipal a tel ya bellipal de chunel diose. Yakta ilel yuntes, tut keremete, tu ache ilawil de papa mero entregado aita ya del Dios. Yakta igilel de tu alale de tu ache. Y hich me yas no baileuk. Mis amigos, la Biblia nos enseña que primeramente la educación y la formación debe estar en los padres, no en los niños. Porque muchos padres de familia echan a perder, dañan mucho a sus hijos, bajándoles su autoestima cuando son pequeños. Si a un niño le dices, hazte a un lado, tonto, no sirve para nada, vete para acá afuera. Y el niño lo entra en su cabeza y dice, sí es cierto, soy un tonto. Porque me lo dijo mi papá, porque lo dijo mi mamá. Y cuando va a la escuela y participa, no quiere, no puedo. Es que, ¿por qué no puedes? No puedo. Ese no puedo fue una enseñanza de papá y de mamá. Por tengamos mucho cuidado con cómo enseñamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros hijos. Aunque no hay una escuela para padres, pero la Biblia ha dejado cómo debemos enseñar. Dice aquí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este no es para los hijos, es primeramente para los padres. Quiere decir entonces que tiene que ser padres extraordinarios. ¿Por qué pasa esto? Porque, mis amigos, fíjense que los niños observan nuestra conducta, nuestra forma de ser. Nos están viendo nuestros hijos. Si tú vas a la iglesia pero llegas tarde y sales a la hora que quieras, no respetas, no te esfuerzas en las cosas de Dios, tus hijos te están viendo y ¿cómo crees tú que ellos van a hacer lo mismo como estás haciendo tú?
Te meshbata templo y tibilias coatish. Ora es locat vayan vuelta. Yak gilbelate ala labune, te anich ane yak gilbelat. Hun vuelta bonta de hun soblej. De primera banca y un de templo de primeras bancas, hay un lajune banca. Jochol. Hay un de conferencia, la calve de hermano de hermanos. Ashanik talel, ashamakik de primera banca, Mike Machascana solta lel. Ha total, tas lajune val banca, no hishbalabi, hay to teca tic de puerta. Laik hermanos, ochanik de primera banca. Maskanik. Hay un winik. Speto de tu nich anetut kerem. Lum tu aita fuera, Hay un lajoco ve. Hat bina bihil la kut la yalmos bihil. Lajoco betianti que. Bin ora te tut kerem de pet bile. Y está la jutsa de la primera banca. Bin ora. Mike bin ora está la primera banca porque te spapae ni yaskanias jutsa la primera banca. Mis amigos, ayawayikini. Hadeshun el Dios, jame más ejemplo. Mabajanas de Minkawal vete de querem una Dios, pero te jate ni shak ankachun Dios. O achuna Dios che, pero algo cheve tabotan. Más pisil gabotan achune kawaltik. Tibilish kuata templo y oreas lokat valian vuelta. Mas ayo hinata manteana, mas wilskop Dios tamanteana, hato valishate alleticabune, hayunte keremeyas chay, hayunte aches chay, porque ja mal ejemplo te mail tatiletique. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Número 1, todo tu corazón. Tasheval, toda tu alma. Y te Yosheval con todas tus fuerzas. Ha de toda tu corazón la deshes pisilavo tan shiabi. Y a la cachun Dios sus pisilavo tan. Y yan spisila chulel sus pisilawip. Te machakusha ya te gotan spisi yotan, spisi chulel, spisi yip, haini hate mero entregado, haitas tojo Dios, echote ate leyakta atel, hay winikini, a veces más que chajista atel. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Número 1, enseñanza en hechos, en ejemplo, y enseñanza en palabra. ¿Qué tipo de enseñanza y un temel? Hay dos tipos de cómo pueden enseñar a sus hijos. Por medio de sus obras de ustedes como padres y por medio de las palabras que ustedes le dicen a sus hijos. Pero tiene más peso el ejemplo que podemos dar a nuestros hijos que lo que decimos. Hashambay el yip, hatulan shante binyayil batas paselte ala labune, o te binkawal behe. Chuna Dios kerem kabut, y te jate maukawabipas chuna kahwaltiki. Atejantas tohol Dios, si las paste hun kereme, y un te kaya kita belta de calle. Pero lo más tic te calle vaya yak bejaal, pero lo más tic vaya el te pamal te jae tique. Hay un te tatile, hasok te sutnichane. Kereme yut, bina papá, sí. Shawil me bantikawak te aboke, sí te tatile. Shawil me jaat si hon yakakok bantikawak abok ek, sí te kereme. Cierto día un niño iba caminando en la calle con charcos. Y el padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado donde pisas, donde pones tus pies, le dijo a su hijito. El niño respondió, ten cuidado tu papá, dice, ten cuidado tú porque yo pongo mis pies donde pones también los tuyos. ¿Te das cuenta?
Por eso Dios exhorta a los padres que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Entonces los hijos se dan cuenta de su pasión de su padre, de su pasión, de su fortaleza, de su gozo. Entonces el hijo automáticamente también empieza a actuar de igual manera, se acuerda de su padre, aunque te llora, hermanos amigos. Te han dicho un Dios ta ora nash. Pero que la guaycha va qué tal. Yasna, ay, te papá, guayis va qué tal. Malas chumbes mandar, sí, pero que la cuchula, mero la ya te tas tojo el Dios. Ni siquiera las quechans va. Ya chun Dios exites quereme. Buen ejemplo te tatile. Buen ejemplo. Un predicador te has visto Charles Spurgeon de un predicador. La yal te Charles Spurgeon. Halaik bayesk Dios. Halaik bayesk Dios si te Charles Spurgeon. Pero te nash meshk opohesh. Melel. Piti ay te tebnash opohone. Es que te predicación te verdadera y te tulante y al como se jate bien capaz maha te bien kawal. Ay bayel te bayel machas kopoh bayel bina yal tiklan pero te ya tel mahichuk malekiotan oresh ilin ischune la Dios y man ischune Dios Da kai hun vuelta ya hun winik pasa perdón hermanos sí. Pasa perdón de ili no ne yunjis tal el tejone. Te López otik mer astula notik. Sí te winike. Otik López otik astula notik. Pasa perdón de metulan skopojone como hichme tal el tejone. Sí te winike. Y una hista de López. Repenta hista de López te nameye. O te Hernández, o te Pérez, o te García, Bin de Stalel. Pero que un Dios de López, o de García, o de Pérez, lachte López, Y el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lajish Bael te poco tal el tique. Vaya vuelta ya, hay más yut y no de una yutón, pero mau ya ha ya las nijan bayun mayunuk mau pihil mayunuk mashukun te ya sut beta ora nashe ya shukun de hecho que pero mau ya paz porque chune Dios hay de mejichas pasti que vaya el mema ya chun Dios jame luz kue matabi jame te ya amulte balum milalte maigs but te kush le jale pero te malas chune Dios ais but tu que él te kush le jale hay un jalbote tomate Deuteronomio 6:6 hay op inishi estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero de los padres. Nadie puede enseñar aquello que no sabe. May machashuyas noptes wan, al menos que primero yas nop patilya yas noptes wan. Primero yaka nop patillas noptes wanat. Primero aprendes y luego enseñas. Nadie puede enseñar aquello que no sabe. Por eso los padres tienen que aprender primero la palabra de Dios, apropiarse de la palabra de Dios, después podrán enseñar a sus hijos. Nadie puede enseñar al menos que se prepare primeramente. Hermanos amigos, te jaya esta naik. Y te nabi, tal una relación de técnicas de enseñanza, ya no te dicte alle dictas cuentas con Dios. Estrategia número 1. Pasa a repetir y la repetirás. Número 1. Repetir, aunque ya te H7 créeme, ay mamá, y otra vez que walbon ya han vuelta, la walbonish, tik onish, amak anish, puro haga walbon, sigue halbe ya. Otra vez mamá, papá, puro haga walbon, mine, halbe ya shan.
Es que Mak Anishka Walbon, ya estoy harto. Si te quereme, te hache, Halbeyashan. La estrategia de cómo enseñar, si eres padre de familia, cómo enseñar a tus hijos en el Evangelio de Dios, estrategia número 1 que marca la Biblia es repetir. Repetir, aunque tus hijos digan, ya estoy harto que me digas esto, ya estoy cansado que me digas, síguele diciendo. Si se enoja, síguele diciendo. Es que Jesús te ama. Es que Dios te ama. Es que tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios, y de tanto que le repites, quedará en su cabeza memorizado, así como 2 por 2 es 4. ¿Cómo aprendiste 2 por 2 es 4? ¿Cómo aprendiste tú 2 por 2 es 4? Lo repetías. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, y así hasta que quedó en tu mente que 2 por 2 es 4, y no hay quien te quite de la mente, no hay quien te quite eso que está aprendido, pero a través de la repetición. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. Por eso, hermanos, amigos, te chune de cahualtique, chican bantiyash botik, bantiyash benat, siempre cana Dios ta bantiyayat, pero es nada, el Dios se llama baja, escopo en el Dios. Y le will, hermanos, supongamos que baja ta bantiyakal, la will temero muk te ajane, ay, cajual, buco la waliun te ajane, bueno. Batian vuelta de gile chenek, buen lecta chenek, ay, cajual, buco la waliun te chenek, ay, cajual. La will talish hal, cajual, talish te hal, a ti con talebo la will cajual. Cashbata will, cahuete, y taj, su te chenek, su buen ich, cajual, mero, buco la waliun te will, cajual. Te estudiante, machachuna Dios, cajual, buco la waliun te estudio, Cajual hayeb me pimo el resultado ini. Te ans te shune Dios basta manti ay te smut te yalak. Cajual boca la bantu tu mute tikmer boca la wal cajual yo te walak. Spisil banti yash behen banti ay. Siempre es na Dios. La vida cristiana, mis amigos. El cristianismo es un estilo de vida. No es nada más un cristiano que va el domingo al culto o el sábado que va ahí a adorar a Dios y después ya no es cristiano de lunes a viernes. El cristiano es cristiano en todo momento, en todo lugar, y ve a Dios en todo lugar, en todo momento. Estoy agradecido con Dios porque tú me estás viendo en este momento. Porque es Dios quien me permite estar aquí transmitiendo con un micrófono para llegar así ahí donde estás. Porque al Dios yunte, pisi villashkota, tojol, yagnates, cananta yjonte cajualtic, y la huila, hermanos amigos. Te chune cajualtic que ma bajana hasta domingo o sábado, ma bajana sino que spisil acabale alitas, como si tamante ana, tamante be, kalash wayat y kalash chahachat, pisi ora shach kusha wotan. Ay, cajual, boca la guay, un chacal. La vida cristiana es así, desde la mañana hasta que duermes. Y aún en el sueño. No sé si has hecho esto, a ver si escríbeme ahí si has hecho esto. De repente tienes pesadillas. ¿Te ha pasado alguna vez? Que tienes pesadillas muy feos, ahí estás durmiendo. Entonces en tu pesadilla, tú oras a Dios, Dios, ayúdame. ¿Has hecho eso en tu pesadilla? La vida cristiana es un estilo de vida. Es toda la vida, todos los días, todos los momentos. Hayun bin ora mabaga kopo kwaldes kopo Dios te anichane. Mama por sacar saca Biblia, mama por sacar saca Biblia que wabes no clase de anichane tas kopo Dios. Mauk. Chicante yash kopo hata wanti ayata be. Y la wiltut kerem, y la wiltut mutetike yo me Dios me tut mutetikine.
Kunikich kerem mstal haal ka wali tastikun ta haal. Y la wilini kerem hate alti kemer lek otbo kayal Dios. Ya queja matidita matik alti ki kopon Dios. Repenta mayuka queja na haba tabanti hakal. O tabandesh atehat. Tal vez no horas donde trabajas, donde vives. En tu centro de trabajo has orado alguna vez ahí. En tu milpa has orado alguna vez en tu milpa. De repente en tu milpa te arrodillas, Señor, bendice mi milpa. O los que están ahí, que son profesores, ¿alguna vez habrán orado en su centro de trabajo? ¿Alguna vez iba yo a la escuela y cuando yo tenía mi grupo de alumnos, entro a mi salón y, claro que sin hablar, ¿no? Quedo viendo a los niños y estos están todos sentados ya en sus lugares. Voy entrando y le digo a Dios, Dios bendice a los niños, Señor. Que los niños aprendan el día de hoy, Señor. Dame la paciencia, Señor, para atenderlos bien con amor de sus niños, Señor. Es ahí donde yo trabajo. Es ahí donde Dios me bendice y como. La vida cristiana, mis amigos, es un estilo de vida. ¿Cómo no van a aprender los niños si te ven a ti con tu estilo de vida diferente? Hermanos, te kusle jale, te chuneka hualdike jajun kusle jalil. May llora il te yales cob Dios Hayun te mach una Dios te jate y gila te ale te gabune ese te papa shune Dios. Ay ni valga queja na bata banti. Hakal. Te nantik mel o te ansetik ay vayas quejans baites kopon el Dios tamanti. Ay te scorral yun te yalak ike o te smut o te pato binayun. Ay ni vayas hichi capacite ya. Te joven hay un tan profesor de educación. Ta sab jutuliste alumno tike nakalistas asiéndote alumno tike. Rochon bay kalbe kahwal había bendición alumno tikini. Hay vidias no pic junte a la letique. Claro que maba tulan yaskal porque hay una escuela pero ita cotañas copon kahwal tiki. Porque te llaman juela te kahwal tiki. Hayun hichmeyas nopte a la letique te awalech nabe kalayilate ais muko la votante ka copon diose hichmeyas nopte ajish kere medica une hichu mash ayik. Hay primer kus la caí te bohon tabante un sobleta un campamento. Yun te acabal. Hay tu querer meter que un 12 ya bilal te jutula. La yalik te machas problema que yo te machas problema con ya copón ya juta cop. Hay en la joco be tu querer envío te machacan gachunca jualtique las cute tu quereme. Biyun si te apapae, chunes kahualtita apapae. Biyun te hat mashak anela, kute tut kereme. Ay, hermano, sí. Och ta ok el kereme ta ok te tut kereme. 12 ya vilal ta ok el. Como tut kereme ni mero rebelde, más can pasta templo, más can chun kahualtik. Shbachta calle. Hay un basta campamento. La joco bebillun te más un cahualdi. La yalbon y la wilshi, hermano. Te papae halwanexi. Halwanej te papae. Kalakil te que ta pulpito te papae ta yalskop Dios meresh ilin kotan yunshi. Kashel magan kaite mine yalboneshi. Yabakana biyunshi. Porque ya es Dios, es ongotik tamadina, es oyuton gotik, hasta ya yutek mama es akawetek papa hasta te chicote yun de caballo haya smahot gotika. Hay un biti ya chunga guay te cajueltik hermano shi. Hishnisha. Pulan. Biti kashun Dios te awala nijinab.
Teja te ma kushta wotan te kahwaltike. Ni taspisi la wotan. Ni taspisi la chulel. Ni taspisi lo kawipi. Cierto día yo fui a un campamento y había un niño ahí de 12 años. Este niño es un rebelde, no quería nada saber de Dios y se iba a la calle. Así me dijeron que así era él. Y le pregunté en esa noche por qué no quería ir al templo, por qué no quería creer en Dios. Y me dijo, es que mi papá, dice, es un predicador, dice. Cuando está predicando mi papá me da mucho coraje, decía él. Porque después de predicar se va a la casa y nos regaña. Y nos chicotea con el chicote del caballo. Y regaña a mi mamá. ¿Cómo voy a creer en Dios así?, dijo el niño. Y lloraba el niñito. Tiene razón. ¿Cómo va a creer en Dios tus hijos si tú no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ni con toda tu fuerza? Tú no amas a Dios así. Dios requiere que seamos extraordinarios, porque nuestros hijos nos están viendo y va a seguir nuestros pasos. Y es que ante Dios te y acabó spisi la wotan, spisi la chulel, so spisi la wipi. Porque yak yil velat te anich anabe, y yas no va te biti ay binuti ay te chunhe la wotan te jate. Hayun pásame tu lanta vanti ayat. Abe ya me yipal. Te me lubat yune. Pues luban si al di con todas tus fuerzas, pisi la whip shimaba, te nash pisi la whip kawabe con todas tus fuerzas. Te me ma lubat yun te bicatas pasele, yunish ma pisi la whip yakata de la. Spisi la chulel. A chulel hate. Te me lajo tikech lajo tikabe. Entregado a yatas tojo el Dios. Sospisi la wotan. Hayun, hichmiyas nopte a la detike, ya yilti y generación te vite a dechtes mestat, y hichmiyas chun Dios te a la dedicta une. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.